El Ayurveda en particular, podemos llamar las medicinas blandas, que lo que hacen no es agredir al cuerpo, sino apoyar. En AM/PM, nuestra sección de hábitos saludables. Habíamos dicho que ya lo habíamos visto por acá dando vueltas. Estaba aquí conversando con Mario, conversando con Martina, porque estaba dando su bienvenida a todo el equipo de AM/PM, el doctor Roberto Vitale, que ya está acá en el estudio. Vamos a conversar seguramente un largo rato tendido, diría yo, porque vamos a tratar y vamos a seguir profundizando uno de los temas que habíamos empezado a abordar la semana pasada, que causó mucho interés, yo te decía, Roberto, en la audiencia, y es el tema del estrés, ¿no? Esto que, como vos decías la otra vez, se acerca el fin de año, esto empieza a aumentar. Decíamos que está bueno la primera reacción, ¿no? Esto del estímulo, de cómo reacciona nuestro cuerpo frente a determinadas situaciones. Lo complicado es cuando eso se vuelve crónico o habitual. Primero te voy a dar la bienvenida, Roberto. Buen día. Buen día. ¿Cómo va todo? Muy buenos días, está hermoso. Está hermoso, ¿no? Sí. Una temperatura que para esta hora es soñada. Ahora sí es primavera. Ahora sí, llegó, tardó, ¿viste? Se hizo rogar, pero acá está. Y bueno, vos también te haces rogar algunos fines de semana, sí, algunos miércoles, no fines de semana, no, algunos pero acá miércoles. Estoy ya hace 3 miércoles. Ahora sí. Fiel. Cuidándome para no pasarme de estrés en noviembre. Ya no viajo y me quedo acá. Bueno, contanos un poquito qué traes para el día de hoy. Y bueno, habíamos hablado la vez pasada de lo del estrés, que el estrés es como un estado de conciencia aumentada, ¿no? Nosotros, a diferencia de las plantas, el animal tiene un estado de conciencia, está despierto y dormido. El estado de estrés es un estado exacerbado de ese estado de conciencia, ¿no? Como habíamos mencionado, en situaciones de peligro. Hay secreción de adrenalina y secreción de cortisol, que es un corticoide, y todo eso va a generar taquicardia, ansiedad, insomnio, dificultad de concentración y dificultad con la memoria, contracturas, trastornos intestinales, cefaleas. Son todas consecuencias de ese periodo de estrés, cuando ese periodo de estrés se prolonga en el tiempo. Lo habíamos desarrollado la vez pasada. Y todo organismo que está consciente y estresado necesita un momento para compensar ese desgaste, ¿no? En el estrés hay reacciones catabólicas. Catabólica significa de consumo. Entonces necesitamos un periodo de reparación que se denomina anabolismo. Son fuerzas que lo que hacen es anabolizar, curar y reparar. Bien. ¿Se entiende? Frente a situaciones de estrés que decíamos que una persona tiene que aprender, o sea, tenemos que aprender como a controlar un poco cuáles son las situaciones que nos generan ese tipo de estrés. Un estrés innecesario. Claro, hablábamos de ese tipo de estrés también. Después del estrés necesitamos reparar. No es que se dan simultáneamente. En el momento de estrés estamos en peligro, se activa todo y después necesitamos reposar para reparar. Estas fuerzas que reparan, voy a poner ejemplos. Cuando vos te haces un corte, sí, vos vas al médico, la desinfecta, pero la herida se cura sola. Sí, va cicatrizando con el tiempo. Claro. Vos vas al traumatólogo con un hueso roto, con una fractura, y el traumatólogo te hace un yeso, pero el hueso se cura solo. ¿Sí? Vos tenés una diarrea, podés tomar algo para la diarrea, pero el cuerpo se cura solo. Vos tenés una gripe, y la mayoría de las veces el cuerpo se cura solo. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque son esas fuerzas de curación las que reparan después del periodo de estrés. Esas fuerzas de curación y de reparación constituyen lo que se denomina fuerzas del sistema vegetativo, que están a cargo del sistema nervioso autónomo parasimpático. Es todo un sistema que dice, bueno, acá hicimos un lío bárbaro, degradamos glucosa, hubo estrés, hubo adrenalina, hubo lesión de músculos, ahora hay que curar. Bien. Es como el sistema de limpieza cuando después el servicio de limpieza en una oficina hay trabajo, y después vienen toda la gente que limpia y ordena, repara, acomoda, descarta. Esto hace este sistema y corresponde a fuerzas vegetativas. Y fíjate vos que en la medicina convencional, cuando una persona está en terapia intensiva inconsciente, ¿cómo se le dice? Que está en estado vegetativo. ¿Por qué? Porque está bajo el control de estas fuerzas y está inconsciente. Claro. Entonces, estas fuerzas actúan principalmente de manera inconsciente, no están a cargo nuestro. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Bien. Esas fuerzas corresponden, como te decía, al sistema nervioso autónomo parasimpático. Están a cargo de
distintos neurotransmisores. Uno de ellos es la acetilcolina. La acetilcolina, las endorfinas, la serotonina. Por ejemplo, la acetilcolina baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Bien. Favorece la digestión y la eliminación a través de tóxicos a través de la orina. Todo eso está a cargo de este sistema. Las endorfinas dan una sensación de bienestar, de placer, disminuye el dolor, mejora el sistema inmune, aumenta las defensas. Bien, vos decías entonces, como para pasar el limpio, que esto depende de nuestro sistema nervioso. Claro, hay un aspecto de nuestro sistema nervioso autónomo. Uno es el simpático, que lo mencionamos la otra vez, el que se activa en estrés, y otro el parasimpático, que se activa después, como vegetativo, como reparación. Claro. ¿Y cómo hacer para estimularlo también a ese sistema, no? Porque la verdad que viene de alguna... Sí. O sea, está bueno que uno dice viene de forma inconsciente, pero creo que debe haber algún tipo de acción como para que esto se estimule y nos ayude de una manera un poquito más rápida. Exacto. Podemos hacer muchas cosas para que eso mejore. Primero, darle tiempo, darle lugar a este sistema. Respetar los ritmos. Durante el día estar despierto, durante la noche dormir. Mucha gente que se acuesta muy tarde, duerme pocas horas. Entonces tenemos que darle tiempo a esto. Bien, paréntesis. Sí. Esto ya lo hemos hablado, pero viste que la audiencia se renueva siempre. Lo aconsejable para una noche reparadora, ¿cuánto sería? Hay unas horas en las cuales se descansa profundamente, pero no son las 8 horas que estamos descansando profundamente, sino que hay un rango de horas en las cuales se descansa y ahí sí, ahí ese rango es el que se tiene como parámetro para el otro día cuando te levantás y te levantás bien, es porque realmente cumpliste con ese, con eso que se estipula. Correcto, que tenés que descansar. ¿Esto es así? Sí, pero para poder entrar en ese estado de sueño profundo necesitamos descansar. Ajá. Son por lo menos entre 7 a 8 horas y media, dependiendo del doya, que lo habíamos hablado cuando hablamos de Ayurveda. Sí. Pero en general con ese tiempo hay un sueño relajado, porque si el sueño es muy superficial, no entras en ese estado profundo que acabas de mencionar. Entonces no está la reparación que necesitas y te levantás cansado. Pucha, pero dormí 8 horas y no me sirvieron. Y tal vez 7 horas, pero con un buen sueño, son suficientes. Claro. Porque se activa este sistema. Claro. Entonces, ¿qué hacer para favorecer estos procesos? Para favorecer la secreción de acetilcolina, de serotonina, de endorfinas. Uno es el ejercicio. Lo mencionamos siempre. Cuando yo hago ejercicio, después durante la noche se va a favorecer la secreción de estas sustancias. Y descansás mejor, digamos. Claro, porque el organismo dice, epa, hicimos ejercicio, tenemos que reparar el músculo, y secretan los neurotransmisores y las hormonas necesarias para poder reparar en respuesta al ejercicio. Ejercicio. Distintas técnicas de relajación, Luciana. Las conocen y las hemos hablado. Respiración, yoga, tai chi. Hay distintas técnicas para favorecer la relajación. En las relaciones sexuales, eso favorece la secreción de endorfinas, ¿sí? Y eso va a hacer que haya un sueño más reparador. Besarse más, acariciarse, abrazarse. Escuchen del otro lado ahí, escuchen lo que están del otro lado ahí. ¿Y con quién? Dice Mario Guzmán. Y bueno, por eso es bueno tener a alguien a quien abrazar y besar cuando uno vuelve del trabajo, ¿no? Ahí va, escuchen del otro lado. Acá me preguntan si, aunque sea un vaso de vino tinto, ponerle como, no abusar, pero sí, mucha gente es verdad que lo hace. Es verdad, lo que va a hacer el alcohol no es que active estas fuerzas de reparación, sino lo que hace es sedar un poco a las otras. Ajá. La persona que está estresada, al tomar alcohol esto relaja y disminuyendo la actividad central. Uno se libera. ¿no? El alcohol te relaja, pero no es que favorezca esta fuerza, sino que al disminuir las otras, bueno, va a permitir que el sueño sea más reparador. Bien. Sí, se puede usar. ¿Pero sirve? Sí. Sí, se podría llegar a usar. Se podría, no en exceso. Y bueno, uno dice a veces, la verdad que no es que esté promoviendo el alcohol todas las noches, pero tomar una copita de tinto a un clonazepam, si el tinto una copa de tinto te va a relajar y te va a hacer disfrutar de una comida, y bueno, podría llegar a ser una solución. Bien. Otras, todo esto va a favorecer el dormir, a asegurarse de un sueño profundo.
Otras cosas que pueden ayudar es el cumplir objetivos, concretar las cosas, no dejarlas, que yo dije la otra vez, mencioné en estrés, el tener cosas sin resolver genera estrés, mantiene activo el otro sistema. Entonces poder concretar, definir, resolver antes. Eso va a permitir que el otro sistema se quede tranquilo y que este predomine. Bien. Y después, bueno, por último, a técnicas externas podemos recurrir a los masajes, el juego, las actividades recreativas, la risa, Luciana, la risa es fabulosa secreción de hormonas de relajación. Y por último, y aprovechar que estamos en Bariloche, el contacto con la naturaleza. El lago, el bosque, en antroposofía y en Ayurveda se las denomina fuerzas etéricas. Son las fuerzas de la naturaleza, que son las fuerzas vegetativas que hay en la naturaleza. Entonces, entrar en contacto con estas fuerzas va a favorecer las nuestras. En Japón están promoviendo, existen en distintas ciudades, los bosques para que la gente vaya, camine y se ponga en contacto con estas fuerzas para favorecer este sistema de relajación y reparación. Bien, me encantó la columna del día de hoy, los consejos, porque la verdad que hay muchísimas personas que del otro lado se deben sentir identificadas, ¿no? Cómo cuesta bajar, cómo cuesta no hacerse problema por absolutamente todo. Esto también me parece importante, ¿no? Decir esto de parar un segundo a pensar por qué nos estamos haciendo problema, qué es lo que nos está ocasionando esa situación de estrés. Digo, hay situaciones que sí, por supuesto, son inevitables, pero cuando ya nos pasamos de rosca, cuando ya nos excedemos y pensamos en absolutamente todo, ahí me parece que hay que hacer un parate y ahí hacer la diferenciación, ¿no? Así que, Roberto, muchas gracias por todos estos consejos. Los vamos a seguir al pie de la letra, vamos a empezar a aplicarlos uno por uno, así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, saludos a todos. Conéctate con tu salud. Si querés comunicarte con nosotros, en Facebook, caminoalser.bariloche, por WhatsApp, más 54 929 44 793701, nuestro canal de YouTube, Dr. Roberto Vitale, nuestra página interactiva www.cocinanaturalonline.